Buenas noches, Bien, gusto poder participar. el gusto es nuestro, Harold. Gabriel me encomendó la tarea de- de presentar a Harold. No voy a decir tengo la suerte, sino que tengo la fortuna de ser, de considerarle relativamente cerca a Harold. No un amigo todavía, pero ¿qué puedo decir de Harold? Villa Marino, de nacimiento, él me dice, y pequeño por adopción. Me decía que llegó el año 98, Quique, ingeniero civil industrial, ingeniero civil en minas de la Chile, por temas de trabajo, llegó al norte. ¿Mm? Su pasión inicialmente fueron el tema de los ferrocarriles, y eso fue transitando al tema que nos convoca hoy día, que es la ficha salaria. Harold es un investigador histórico, ciertamente, reconocido. Cuando digo reconocido, ha tenido la oportunidad de hacer ciertas publicaciones. Una de ellas, por ejemplo, es este libro, Ferrocarriles Eléctricos Privados de Chile, un excelente libro, el cual tengo en mi poder. He tenido la oportunidad de leerlo. Muy lindo libro. Te felicito, Harold, nuevamente. Aparte de eso, Harold también aporta con temáticas diversas de la región de Tarapacá, en distintas publicaciones, y una de ellas es la revista Iquique. Así que si hay algún iquiqueño en estos momentos mirando y no tiene la revista, lo invito a comprarla porque es una excelente revista, y pueden encontrar algunos artículos justamente de quien esta noche nos convoca, don Harold Midleton. ¿Qué más podemos decir? Gran coleccionista. eh, es un privilegio tenerlo con nosotros, así que, don Harold, Gracias. adelante, la noche es suya. Bueno, caballero, gracias por la presentación, Javier. Así como, tal como decía Javier, yo soy de profesión ingeniero, estoy acá por trabajo, ya me quedé. Y debo confesar que después de 25 años de estar recorriendo La Pampa, todavía no la termino de conocer. Creo que una de las grandes gracias de Iquique, de esta región, es que uno requiere muchísimos años para conocer tan solo la zona de la costa. Todavía no empiezo a recorrer la cordillera, así que todavía me queda para tiempo para estar patrullando y saliendo una vez al main jeep. Así que muy agradecido de poder ser, tener a ustedes también como él me recibió en este grupo de gente numismática. La especialidad mía son las fichas salitreras, y creo que nada en tiempo me gustaría poder mostrarle un poco lo que he podido averiguar sobre la historia de las fichas salitreras. Así que, sin más preámbulos, yo creo que podríamos entrar a tema. Vamos a hablar un poco de la ficha salitera, pero para llegar al tema prefiero hacer un viaje más largo y contar un poco el origen de la ficha. ¿De qué vamos a hablar? Para no inventar descripciones, prefiero usar una definición que ya existe, que es la Real Academia de Lengua Española, que dice que una ficha es una pieza pequeña de cartón, metal u otra sustancia a la que se asigna un valor convenido y que se usa en sustitución de la moneda corriente en algunos negocios y establecimientos comerciales. ¿Qué se, ¿Cuándo? ¿Por qué nace una ficha? Nacen de la necesidad de contar con un cambio de bajo valor. Imagínense usted el mundo que terminara el billete de 5.000 pesos. Porque nosotros un tiempo tuvimos monedas de plata y el mundo en general usó moneda de plata y oro. Entonces, imagínense que ustedes terminaran el billete de 2.000 pesos máximo. No tienes cambio. Y por ese motivo, y muchas veces a la falta de circulante, falta de emisiones, se usó ficha. Ahora, hay otros motivos que son más locales, que son, por ejemplo, poco acceso al dinero de curso legal. Esto puede ser por motivos geográficos, por motivos económicos, por motivos políticos. Y algunas personas han mencionado que la existencia de la ficha tuvo un uso final de retener al obrero, de no permitir que se moviera mucho, digamos, de empresa a empresa. ¿Qué es una ficha? Y aquí quiero ser bien fuerte en destacar algunos puntos. Una ficha es algo que se usa en cualquier actividad humana, no necesariamente económica, porque uno, por ejemplo, tiene fichas de servicio. Hay fichas de teléfono, hay fichas de transporte. Normalmente una ficha tiene un sentido de estar restringido al entorno del emisor. ¿Quién es la persona que la emite?
Además, una característica es que la ficha vuelve al emisor, no es una cosa que recorre nacionalmente al país, simplemente está restringida normalmente a la persona. Y fundamental, y una definición que aquí se produce en muchas peleas, es que la ficha tiene un uso múltiple. Si, si uno revisa todo lo anterior, pero lo usa una vez, es un vale. Y la diferencia de la ficha es que la ficha se usa varias veces, se vuelve. Por ejemplo, si no tendría sentido empezar a coleccionar, no sé, los vales por los helados. Cuando uno era niño chico, iba a comprar un helado, le dan un papelito anotado y después lo cobran en la caja. Ahora, un poco, un poco retrocediendo al tiempo. Menciono el primer punto, de que el cambio de valor. Ahora, motivos geográficos son muy fuertes en el caso aquí en Iquique, y en el norte, en Chile. ¿Por qué? Porque las personas no tienen movilidad en su primera época de vida. La gente no va a comprar en ningún lado. Imagínense usted que el primer ferrocarril en Iquique nació en 1870, 1872, cuando ya la industria salitrera está desatada. Imagínense usted, por ejemplo, que vive en la oficina La Palma, 1856 se creó esa oficina, 1860. ¿A dónde van a ir a comprar? Iquique les queda 42 kilómetros, Tarapacá les queda 100. Por lo tanto, muchas veces estos sistemas se formaron como verdaderos sistemas autónomos, en los cuales la persona básicamente no compraba en otro lado porque no existía el otro lado para comprar. Y eso es un tema, digamos, que, por ejemplo, el caso más dramático que yo les puedo contar es el caso de Coyahuasi. Minera Coyahuasi se abrió en 1903 y el pueblo más cercano era Calama. Entonces, para esa gente, la diferencia entre el dinero curso legal y las fichas no era mucha, porque básicamente siempre iban a estar comprando en la misma pulpería, en el mismo lugar. Ahora, ¿cuándo podemos rastrear las fichas? Bueno, en Sudamérica hay un dato curioso que lo necesitan los peruanos, que el 21 de junio de 1570, o sea, estamos hablando 30 años después de que Francisco Pizarro tomara el Cusco, se hay una reunión en el vecindario de Lima para discutir la posibilidad de emitir dinero a cambio menor, porque no había circulante para gente más mestenosa. Y eso es una palabra rara, tlacos, que viene del náhuatl, que es un idioma mexicano, imagínense, lo estamos hablando, y significa la mitad. Se refiere a la mitad del costillo real. Y de hecho, si ustedes se fijan, abajo a la derecha le puse algunas, que está la seña, está el taco y está el pilón, que son las menciones a los diferentes tipos, digamos, de moneda divisionaria, que no era moneda, eran fichas. Y estas monedas de cambio, los tlacos, los emiten los dueños de los almacenes para poder dar vuelta. Entonces, la ficha como tal llega a América inmediatamente junto con los conquistadores. Así que no es algo. Ahora, hay un caso curioso e interesante, y donde más bien viene el fuerte ingreso de los fichas. En Inglaterra, las fichas, o tokens, como se llama en inglés, no eran muy usados porque existía una legislación de que solamente el rey podía autorizar la emisión de monedas, o a ciertas personas le entregar el privilegio de emisión de monedas. Y este caballero, Charles I, o Carlos I, tiene una solicitud de emitir moneda, y él declara que la moneda inglesa solamente es de plata. Entonces quiere hacer fichas divisionarias en plata. Y en vez de arreglar la cosa, la embarra. Después, en otros varios problemas más, se agarra con el Parlamento, y este caballero que está al lado, Oliver Cromwell, lo derrota, lo saca, lo deja fuera de la historia, lo encarcela, y se produce un fenómeno curioso. La prohibición o la asignación ya no existe, porque la persona encargada de proteger la acuñación o el derecho a imprimir moneda en Inglaterra está desaparecido, está en la cárcel, que es el rey. Por lo tanto, en el periodo que va desde 1649 hasta 1672, en que prácticamente no hay rey, en Inglaterra se acuñaron escasamente 20.000 fichas distintas. Bueno, ¿cómo termina la historia? Oliver Cromwell decide reinstaurar la monarquía y nombra rey al hijo de Carlos I, y después le corta la cabeza al rey. Pero bueno, es otra historia, esa parte de la historia británica. Pero el hecho es que al ascender el hijo de Carlos I como nuevo rey bajo el gobierno del Parlamento, porque básicamente, por un poco en contexto, este caballero, el rey se arranca, que el Parlamento lo para, Cromwell le hace delante en armas, derrota al rey, ordena al país y le entrega el país ordenado al hijo. Y apareciendo otra vez otro rey, el derecho de impresión vuelve a aparecer como un derecho real, y la ficha se tiene que desaparecer.
pero como sistema no desaparece, sino que crece, nace y brota como un sistema económico alternativo. Si ustedes se fijan, por ejemplo, aquí les puse una serie de fichas de 1666, que es más o menos el periodo de mayor emisión 1669. Todas estas fichas, digamos, salen al mercado y crean un sistema que más tarde será muy recogido durante el inicio de la famosa Revolución Industrial. Este es Oldham, un pueblo británico de la campiña. Si ustedes se fijan, el pueblo original es este, pero aparecen estas chimeneas gigantescas. El comienzo de la industrialización. ¿Qué significa la industrialización en términos humanos? Mucha gente en torno a un trabajo. ¿Y cómo se paga este sistema? Con ficha, que ya se habían heredado, que Inglaterra ya la probó, prueba que funciona, y ahora lo aplica. Pero les quiero contar lo siguiente. Si alguien creyó que nosotros éramos importantes con la ficha, les puedo decir que no. Bastante pobre. Por ejemplo, México, Hacienda de Sierra Hermosa, 1000. Venezuela. Fíjense esta ficha venezolana, y fíjense esta ficha venezolana. ¿No les suena familiar? Un real parece impreso en La Pampa. Y esta ficha en este momento no era, se me olvidó buscarla, pero esta ficha, el un real, se parece mucho a una ficha que, si no me equivoco, que es de Romero, que es una ficha que está impresa en que se hizo en Chile. En Ecuador, los hacendados emitieron fichas. ¿Para qué decirle esta? No creo que necesite mucha explicación. Estancia, no de Italia, de Argentina, Costa Rica, este es Osmos, cafeteras y Fortaleza, Café, Brasil, una cantidad tremenda de emisiones de fichas, todas dedicadas al café principalmente. Por lo tanto, el que nosotros hayamos tenido una ficha dedicada a la industria salitrera es solamente un tema particular industrial. Aquí tuvimos Hacienda, aquí tenemos llano, aquí tenemos café, aquí tenemos ganadería. Así que el tema de la ficha a nivel mundial, a nivel sudamericano, fue muy, muy común. ¿Cuándo comenzamos en Chile con la ficha? Aquí, con la trucha del Canal del Maipo. Una de las fichas fundacionales de la... Yo creo que esta ficha la compartimos con los numismáticos. Por desgracia, esta es una foto. Me encantaría haber tenido, en lo personal, tenido esta ficha. Sé que existen dos. Una está en el Museo Nacional y otra en la Asociación de los Canaleros. Que yo sepa, no se han vendido ninguna de estas fichas. Hace muchos años que no se ven en Chile. Aquí comenzamos con la primera emisión de una ficha chilena en 1821. Y que por lo demás demuestra que era un sistema bastante ocupado en Chile. ¿Qué tanto emitimos? En Chile no tan solo se emitieron fichas mineras. De hecho, les puedo comentar un detalle. Nosotros, la primera ficha salitera de Chile fue impresa en 1879. Y fue para la oficina Esmeralda de Antofagasta, Aguas Blancas, o bien pueden ser las de 1878 emitidas para las oficinas del Altar. Luego contra el Altar se abrió antes de la Guerra del Pacífico, en 1872-77, y ya eran territorios chilenos. Por tanto, las fichas emitidas en Taltal o en Aguas Blancas son las primeras fichas salitreras chilenas. No hay que olvidar que Bolivia ya tenía ficha en 1868 por parte del ferrocarril Antofagasta a Bolivia, pero era boliviana, y bueno, todas las fichas salitreras peruanas son todas, obviamente, de Perú. ¿Dónde eran las grandes emisiones de ficha anteriores a la Guerra del Pacífico? Aquí, en la minería de Copiapó, Tamayo. Ahora les muestro aquí solamente un poco rápido lo que son qué tan vasto fue la ficha en Chile. Esta es la ficha minera, otra ficha minera en Coyahuasi, y esta ficha en particular me llamó la atención. Es de la cantina del regimiento Carampangui, Iquique. Hasta en los regimientos habían fichas de pago para comprar en la cantina. Fichas de transporte, porque las coleccionan. Talca, Valparaíso, Santiago y el ferrocarril urbano Iquique. No les voy a colocar fichas más modernas de teléfono porque no se desvirtúa el cuento. Y en particular me guardé esta ficha para el final. Si hay una ficha interesante y dramática en Chile es esta. Julius Popper fue una persona que vino a Chile a trabajar en el oro, en Tierra del Fuego, y lo que ustedes vieron aquí es una ficha de oro. Si alguna vez creyeron que las fichas solamente fueron de plástico y de cobre, no. En Chile se imprimieron fichas de oro. Por 1, 2 y 5 gramos. Así que, por desgracia, tampoco es mío.
Esta la encontré en el museo, esta están guardadas en el Museo de Numismático de Buenos Aires. Así que cuando discutan de metales, pueden decir níquel, cobre, bronce, plomo, y no olviden del oro. Así que la variedad de fichas usadas para pagar son en cuanto a tamaño, material, lo que ustedes quieran. Y eso es lo bonito de esta historia. Volvamos a esto. La Noria, 1889. ¿Qué características tiene la oficina salitrera nuestra? Concentra un grupo importante de trabajadores, geográficamente aislados, que prestan servicios por una misma empresa y deben permanecer fieles a ella. O sea, el escenario ideal para hacer uso de la ficha. Ahora, ¿qué hace la gente con la ficha? Y este es otro capítulo que quiero mencionar un par de minutos. La gente compra en la pulpería. ¿Cuánto compran? ¿Qué compran? No es un dato que exista mucho. No hay mucha información al respecto. Yo les puedo decir que un obrero ganaba 6 pesos, por ejemplo, al principio siglo. 5 pesos. Contra los 3 que ganaría un empleado agrícola. Ya la minería en 1900 duplica el sueldo promedio de un trabajador chileno. Tengo una suerte de contarle cómo la gente se paga. Hay dos posibilidades. Te lo pagas en ficha o se anota en una libreta y se da contra el saldo. Este es un caso simpático. La oficina Soledad fue adquirida por don Juan Coe. Y él simplemente llegó y reselló todas las fichas con una C, que es lo que nosotros vemos aquí. En que ustedes pueden ver que la persona, don Juan, llegó y a la ficha le levantó una C. Ahí está. Y ahora la oficina se llama Nueva Soledad, que es propiedad de don Juan Caudi. 4 reales está que hacer la ficha. Y así simplemente compró la oficina, la misma ficha, y la reselló con su apellido. Hay varias fichas reselladas en la numismática. No es la primera. Les quiero contar un cuento. Tuve acceso a esta libreta de un trabajador de una oficina salitrera. Lo llamaremos Juan el Derripiador, por un tema de respeto a la familia. La libreta está los gastos familiares desde agosto a diciembre de 1899. La componen 45 ítems, desde la A con aceite, azúcar, hasta finalmente la Z con zapatos. ¿Qué sacó en limpio al revisar esta libreta? Lo siguiente. ¿La familia cuánto gasta? Artículos de cocina, el 14% de los gastos anotados. Ahí va sal, va harina, va ajo. Compran mucho maíz, papa. Me llama mucho la atención porque todos los días compran 10 centavos en aceite. No sé, habrán hecho toda la comida frita, no sé, no la conozco, aparte no puedo contestarla. Lástima decirlo, pero se gasta un tercio de la plata en alcohol. Así que el tema es bravo. Hay un ítem muy grande en ropa. Hay telas, cinta, hoja, aguja. Me lleva a pensar o que tenía muchos niños o que la señora era costurera, que no es raro, que tiene un segundo ingreso. Hay artículos de aseo, hablan de jabón, hablan de perfume, combustibles para cocinar, para iluminarse, incluso hasta le puse construcción porque me llamó la atención que compró unas bisagras y compró unos materiales más. Hay retiro en efectivo, hay varias veces que hay cambio efectivo. Y otros 6% en materiales que yo no les podría decir porque no están anotados como otros. Curiosamente, la libreta, si ustedes se fijan, algún par de detalles que no son menores de revisarlos, que la libreta trabaja en saltos de 10 centavos. Todas las cuentas tienen como mínimo 10 centavos. Que es lo normal en una ficha del año 1900. Si uno baja la ficha, tiene el peso, tiene 50, 40, 20 y 10. No hay mucha ficha, y no hay gasto de 5 centavos ni 3 centavos. Si ustedes se fijan, por ejemplo, un par de zapatos le costó 7 pesos. O algo así. Ahora, dos detalles en esta libreta. No hay carne y no hay agua. Por lo tanto, yo calculo que esta es la tercera parte o la cuarta parte o la mitad de lo que gasta una persona. Por lo tanto, si ustedes lo revisan desde otro punto de vista, prácticamente esta persona en la pulpería encontró todo lo que podría necesitar. Comida, vestuario, suntuario. Por lo tanto, podemos hablar que una pulpería no era una tienda bastante surtida, y estamos hablando del día del cambio de siglo.
Y esa sería, por ejemplo, un uso de la ficha. Ahora, estos papeles les quiero mostrar unos cuantos más que son, por ejemplo, que también son considerados de esta manera ficha, que fueron billetes emitidos, momentos en los cuales la ficha no es para compra, sino que la ficha se hace en un sentido de reemplazar el efectivo nacional. Y ocurre por diferentes motivos. Falta de emisión, o por ejemplo, este caso, la revolución del 91, en el cual se corta la relación con el sur, no llegan remesas de dinero, y toda la industria local, acuérdense que Iquique queda abajo rápidamente, es propiedad del Congreso. Aprovecho la propiedad del Congreso, pasamos la semana pasada un susto terrible, casi se quemó el edificio de la Moneda Chica acá. Estuvimos a metro de perder un monumento histórico poco valorado en Iquique. No sé si ustedes saben que se quemó la casa que fue usada por el gobierno congresista. O sea, parcialmente chamuscada terminó la casa en el segundo piso. Bueno, producto de esto, por ejemplo, aquí en Iquique se ve forzado a imprimir dinero para reemplazar el dinero oficial del país. En este caso solamente le muestro algunos que tengo relativos a ferrocarriles, el Night Freight, el Agua Santa y el Angle Night Freight que está acá de Tocopilla. Y son dinero, estos billetes fueron emitidos por un tiempo mientras fue reemplazado, mientras no llegó más dinero. Y esto, por ejemplo, vuelve a ocurrir en 1898, cuando hay un problema grave de crisis, una crisis económica en Chile, producto de unos problemas a nivel de manejo de emisión, que desatan un periodo bastante, es un periodo muy complicado, porque de hecho las fichas que tengo aquí abajo les muestro, es un agradecimiento del pueblo de Santiago a la Guardia Nacional en 1898, lo que habla que este tiempo no fue nada tranquilo. Y también aquí hubo que hacer fuerte emisión, una cantidad importante de emisiones para reemplazar el dinero nacional. Ahora, no se crean que esto es un tema acabado. Este billete me lo regaló un amigo. Esto es Argentina, noviembre de 1993. Así que eso andar emitiendo billetes locales para suplir la falta de circulante no es algo que desapareció con el cambio civil. Así que es un dato anecdótico nomás, pero no es un mecanismo en la historia de la humanidad. Finalmente, esto es un detalle. Muchas fichas están obligadas a pagar o son efectos de tienda o pulpería. Y esto no fue en todos los casos, pero ejemplo, aquí tengo 3 ejemplos. Soledad, el caso de Oficina Constancia y los campamentos de José Manuel Reyes, los cuales eh, uso exclusividad de la ficha. Hay mucha historia sobre lo que fue el derecho a la posibilidad de comprar o no comprar fuera de lo que fuera la pulpería. Pero el mecanismo, finalmente pasa algo al principio del cambio de siglo, en el cual las oficinas salitreras en cierta manera externalizan el proceso de pulpería. Y empieza a circular libremente la ficha salitrera en el pueblo aledaño. Y la gente lo que está haciendo el mecanismo es, vas y compras en el almacén del pueblo. En este caso puse Guara, puede ser Guara, Montes, Zapiga, Dolores, Lagunas, el que usted quiera, el Negreiro, todos los pueblos de La Pampa. Y la gente tiene la posibilidad de comprar al mismo precio bienes en la tienda. Ahora, aquí se produce un fenómeno bastante extraño y es bueno destacarlo. Si yo le hablo de cheque, hay una legislación. Si yo hablo de emisiones, son normas estatales. Si yo les pregunto a ustedes, ¿existe la ley de bancos con respecto a la letra de crédito? Sí. ¿Existe una legislación referente a las emisiones de moneda? Sí. Pero yo les pregunto, ¿alguien ha visto la ley que norma la circulación de la ficha? No existe. La ficha nunca tuvo, hasta donde yo sé, no existen normas que regulen la circulación de la ficha. Y aquí ya se produce un problema, porque entra un punto interesante, porque ya la ficha deja de circular entre el obrero y el patrón, y empieza a circular en los almacenes. ¿Cuál es el respaldo de la ficha? Ninguno, la palabra del dueño. ¿Qué certeza tiene el chinito del almacén de la esquina que le van a pagar la ficha? La confianza que le puede tener al emisor de la ficha, nada. Y de hecho, le tengo este siguiente cuento, por ejemplo. Don Guillermo Bon, el chinito Bon, que trabajaba en el pueblo de Alto San Antonio, él recibía fichas de la empresa esta, de la oficina, de la compañía salitrera Galicia.
y de repente llegaba a juntar hasta 10.000 pesos. ¿Y qué hacía la empresa? Cuando se le agotaban las fichas, iba a hablar con el chinito, que hacía una letra de cambio contra un banco en Iquique, le devolvía la fecha, le pasaba la letra, y recuperar el saco de fichas y empezábamos de nuevo. Si ustedes se fijan, aquí hay un mecanismo completamente establecido, que ya es tercerizado, porque ya no está participando la empresa, la salitrera o la compañía, el consorcio salitrero, como, como pagador, sino que simplemente se entregaba un vale y se cobraba en un banco. Esto, este mecanismo funciona muy bien hasta esta fecha, 28 de junio de 1914. Se desata la Primera Guerra Mundial, se detiene el tráfico marítimo, y acuérdense ustedes que nosotros en Chile tuvimos dos batallas importantes a nivel naval en las costas chilenas, no sé si alguien las ubica, de los presentes, o no. Nosotros tenemos el combate de Coronel, en la cual la Armada de Grafenstein despegasa a la flota británica, y después tenemos la batalla en Cumberland, Bahía Cumberland, en Juan Fernández, en la cual se hunde finalmente el Grafenstein, el Dresden. Grafenstein morirá en un combate en las islas Falklands meses después. Pero ¿dónde está el cuento? Declarada la guerra, se suspende el embarque, los buques británicos, alemanes y todo lo que se dedican al tráfico de salitre de Iquique a Europa, simplemente no pueden volver a zarpar, no saben si van a llegar. Y se tranca toda la industria salitrera con tal de el 28 de junio se detiene, se paralizan los embarques, se paralizan los arcos, se detiene la industria salitrera. En una época fue un año horrible, porque no había nada que hacer, no había trabajo, y esto trae un problema muy fuerte. La Patria, 4 de agosto, una semana después de la declaración de guerra, los administradores de las oficinas salitreras suspendieron el canje de la ficha. Ya no pagan la ficha. Y lo que es más importante es el segundo párrafo. En la medida ha causado grandes perjuicios a la gente menesterosa, puesto que los comerciantes tampoco quieren aceptarlos. Finalmente, hay una pregunta. ¿Me van a pagar la ficha? Si la salitrera no embarca salitre, no tiene dinero. Por lo tanto, por primera vez la ficha es cuestionada por todo el mercado, por todo el sistema económico, no porque sea una mala idea, sino porque simplemente la, la realidad de la ficha es que es solamente una palabra. Y funciona en base a la buena fe y el credo que yo le tenga a la persona que te emite. La guerra se desata, las oficinas salitreras se quedan sin ingresos, por lo tanto el chinito Bon ya no tiene aquí a dónde ir a cobrar el vale, y la letra que le den a cambio no va a tener valor, porque no tiene respaldo, así que fin del negocio. La persona esta, don Jaime Malagariega, es de las pocas personas que le almacena al pobre roto en Iquique, que seguirá recibiendo fichas durante el tiempo, de los primeros meses de la Primera Guerra Mundial. Y esto es una cosa que demuestra la fragilidad que tuvo toda la estructura de la ficha. Y finalmente, aquí viene la parte final. La oficina Santa Catalina avisa que hasta el 15 de octubre cambia ficha. Después de eso se olvida, sacaban la ficha. Así fue simplemente acabándose, así, que fue un fuerte golpe. Y bueno, terminaba la guerra, terminaba siendo hundido el Dresden en Cumberland, ya el mar queda bajo el dominio inglés y con eso ya se vuelve a reactivar y volveremos a tener, después de unos años horribles que fueron 2014, 1914 y parte de 1915, ya en medio de 1915 se reactiva la industria salitrera y volveremos a ganar plata como país como nunca hasta el año 2010, otro año que volvimos a ganar plata como nunca como país. Pero esto es un golpe muy fuerte a la industria salitrera, porque primera vez se quiebra la confianza. Y esto demuestra que la ficha como tal circulaba libremente por la Pampa, libremente por todos lados. Estamos hablando de gente que traía local en Iquique, que recibían fichas en la Pampa y después las cobraban en el banco. Eso demuestra la verdad que al final del principio del siglo antepasado teníamos fichas completamente circulando como moneda. Y finalmente pasa lo siguiente. Se decide ya suspender la ficha el 24 de septiembre, el 29 de septiembre de 1924, se estipula por el decreto de que no se pagan más, los sueldos se deben pagar en moneda de curso legal.
Hay que repetirse de que la solicitud de fin de la ficha ya viene, por ejemplo, en Santa María, en la masacre de Santa María, una de las solicitudes era pago en efectivo, por un problema de desvalorización. Pero, para no hacer la historia más compleja, le agregué la ficha de cartón de abajo, Rosario Guara. Si usted se fija, la ficha está emitida en 1930. Ahora, hay que pensar qué significa sacar del mercado. Piensen una cosa, había mucho que el chino Won cobraba 10.000 pesos en ficha, solamente en una oficina. Si nosotros hablamos de 140 oficinas produciendo antes de la Primera Guerra Mundial, estamos hablando de 1.000.000, 2.000.000 de pesos en ficha. O sea, piensen ustedes qué significa para un país reemplazar 2 millones de piezas, o sea, 2 millones de piezas, mandar a imprimir 2 millones de monedas. En cierta manera, el Estado chileno también se hacía un poco el de eso con las fichas porque se ahorraba una cantidad de plata y pega de estar emitiendo monedas para la circulación nacional. Así que aquí, técnicamente, legalmente muere, pero la ficha costará varios años que se muera, porque ya, corto la ficha, ¿y hay moneda? ¿Hay suficientes monedas para reemplazarla el mismo día que se publicó la ley? No, tomará muchos años que lograr. Y de hecho, saliendo a la ficha, todavía sigue funcionando la libreta. Hay libretas de pago del año 60 todavía en la pauta. Y fue una forma muy común de trabajar. Y de hecho, esta ficha que está fechada en 1930 está emitida y aquí nadie dice que sea ilegal ni está resellada como no válida, simplemente funcionó. Así que eso es un poco el desarrollo de la ficha chilena. Es igual al resto del mundo, tiene su época de auge, reemplaza el dinero, ayuda a solucionar problemas de falta de circulante, ayuda a reemplazar momentos en los cuales económicamente estuvimos con problemas. Y ahora focalizándonos un poquito más en lo que es la ficha salitrera propiamente tal, es bueno, yo he tratado de ir la ficha salitrera en 3 periodos. Aquí esto es una decisión personal, absolutamente discutible, quien quiera, pero traté de ordenarla de alguna manera. La primera ficha para ¿qué son? Es un disco o un pedazo de metal de materiales básicos blandos, como cobre o plomo, a lo que yo le estampo el valor solamente usando cuños sueltos. Importante, las paradas siempre son de alguien. Las paradas tienen nombres de personas, como dueño. Y muchas veces le ponían una inicial. Por ejemplo, esta, que cobre que tenemos a la izquierda, Evaristo Quiroga y hermano. Si ustedes se fijan, 3 letras en un bloque de cobre. Ceballo y compañía, también. Siempre nombre, Ceballo, Quiroga. Parada de vasos, por ejemplo, Pedro José Zavala. Aquí tengo una ficha por la cual yo supongo pueden tener 2 interpretaciones. Ese es Vicente Gárate, Esperanza, o Vicente Grandino. Siempre son dueños. Si ustedes se fijan, esta ficha tiene la curiosidad que no fue ni siquiera hecha con un cuño. Esta fue grabada con un buril, la rayaron. O sea, todavía es más primitiva la construcción. Esta, por ejemplo, también de 2 personas. Este es Palacio Industrial de Huguenot y Caplón. De hecho, aquí dice Jack Huguenot, que es el anagrama de esta persona. Siempre lo mismo, disco de metal, letras sueltas, nombre de persona. No necesariamente una, aquí tiene una serie completa. 1 real, 2 reales, 4 reales y el peso. Series completas de ficha. Fíjense un detalle, sí, que el tamaño es el mismo. Aquí no se preocuparon mucho hacerla un poco más grande, un poco más chica. Muchas bordes irregulares, materiales básicos. Ya. Y aquí entramos en una época mucho más bonita, que es la época de las máquinas. Empieza la ficha de plástico, de bonita. Son elaboradas, son piezas magistrales, son mandadas a hacer Europa, Lima, con grandes grabadoras, Rafael Viñas, algunas también. Y empezamos a usar una palabra máquina, porque ya no es una parada, no es una olla, es una máquina, es una instalación permanente. Se imprimen, se hacen con cuño, grabados, por ejemplo, este es el caso de Oficina Santiago y tienen un cuño. Y tenemos ya un detalle, hay fichas más elaboradas, fíjense ustedes que este adorno, por ejemplo, son de piezas únicas, pero aún así sigue teniendo algunas letras sueltas. Por ejemplo, para Pacha, Dolores. Ahora, el uso de un cuño de una pura pieza puede darse el caso este, por ejemplo, Oficina Huáscar. Si ustedes se fijan, esta ficha fue hecha en bronce, también la tengo en cobre, está hecha impresa en plomo en un momento, y incluso fue llegada a ser impresa en algún momento en suela o cuero, o sea, material que hay a mano.
pero ya es una ficha de un cuño, no es una letra suelta. Otras máquinas, bueno, Pedro Bergman, la máquina argentina, José de Vescovi, que es la máquina Constancia. Esta oficina tiene varios nombres, o sea, varias veces dice máquina, puede ser de José de Vescovi con Constancia, y ya son muy bonitas. Y estas, por ejemplo, preciosas, de la Soledad de Walter Mano, que tiene una industria, muestra una fábrica. La Peña, que está al lado de Humberston, también preciosas como moneda. O esta, de Ugarte Ceballos, de la oficina San Lorenzo. Alfonso Ugarte tiene bastante más historia que una oficina. Gran héroe de los peruanos. Él personalmente, de su propio cuño, siendo una persona muy que creó el batallón Iquique, vistió 400 soldados, los armó y peleó con ellos en Tarapacá y finalmente morirá combatiendo en el Morro Arica. Así que, pero quería tenerme esta ficha por lo hermoso del trabajo, lo elegante de la construcción. O sea, si ustedes piensan que esta ficha de manera tiene que haberla mandado a hacer en Europa o a Lima, y habla un poco del gusto del dueño por mostrar su riqueza. Ya, ahora llegamos a la ficha de oficina. Fíjese un detalle, quería hacer un detalle que se me pasa. Aquí estamos hablando de personas y máquinas y oficinas. Ya no son solo personas independientes. Y en cambio ahora entramos a la ficha de oficina. Ya prácticamente son más industriales, hay nuevos materiales y están llegando aluminio, níquel, que aparecen. Y tiene un detalle. Esta misma ficha, por ejemplo, en Metalia, fíjese usted que ahora dice sucesión de José de Vescovi. O sea, fallece y siguen operando como sucesión la misma oficina. Ahora es oficina. Generalmente las oficinas ya no son propiedad de una persona, ya empiezan a ser consorcios, ya son propiedad accionaria. Por ejemplo, Compañía Salitrera Sacramento, Compañía Salitrera El Loa, Compañía Salitrera de Antofagasta. Ya no son una persona, no son socios, no. Son miles de personas, pueden llegar a ser cientos de personas porque son grupos accionarios. Hoy día la capital para construir una oficina ya es tan grande que no es viable por una pura persona, sino que se levantan capital. Las ponen plástico, metal, níquel, aluminio, pero aún así persisten fichas en cartón, por ejemplo, que son bastante comunes. Hay que tener una colección de fichas de cartón en agua, por, por verduras, teatro y todo esto. Y este, por ejemplo, es un caso simpático. Esto es Cala. Si uno revisa Cala, puede empezar por la Eufemia de Hidalgo, 1872, una ficha martillada, disco martillado. Hartman, la renda, hace los vales en cartón. Primera ficha de plástico de Anthony Gibbs and Company. Aluminio, Lorenzo Pérez Roca. Y remate en 1916 en níquel, con Pablo II Mimbela, que las mandó a hacer a Terrace Murillo en París, gran grabador. O sea, si usted se fija que abajo dice Siemens y abajo dice París. O sea, para que vean ustedes la que es gastar plata en el por una ficha. Y aquí, por ejemplo, la cara tiene esta gracia, que uno puede ver toda la evolución de la ficha salitrera en un mismo lugar. Cala tiene 27 emisiones diferentes, como dato, y la que sigue es Paposo, con 22 emisiones diferentes. O sea, ya coleccionar todas las piezas de Cala es una gracia. Ahora, como no hay una norma, las fichas se pueden hacer y colocarle el valor que ustedes quieran. Y de hecho, muchas fichas no tienen valor, si eso es lo simpático. Por ejemplo, Peña Chica la hace con un agujerito, dos agujeritos, tres agujeritos. Como dato, de modo de referencia, en la guerra del Pacífico el 35% de los soldados chilenos sabían leer y escribir, lo que no es una nada de mal cifra para una población de esa época. Ahora, si nosotros sumamos que hay personas que son de origen aymara, peruanos, bolivianos, puede ser mucho menos. Entonces, el usar fichas con golpe, fichas de alguna diferencia que no fueran números, está asumiendo que es para, digamos, de cierta manera, porque podría ser por población analfabeta. Aquí tienen un tipo, fichas de tres agujeritos, dos, uno. Fichas expresadas en gramos, Cruz de Zapiga, La Granja, Democracia. Todas estas fichas están expresadas en gramos. Gramos es el hecho. Otro caso, Rivera expresó la ficha en número, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué significa cada uno? No lo sé. O bien esto ya se fueron sofisticados, pusieron la ficha, le pusieron números romanos.
O sea, si alguien no sabía leer números, lo diría que ya ver el número romano tiene que haber sido bien, bien difícil. 10 centavos, 50 centavos, oficina Esperanza tal, tal. Y tienen un caso aparte, este caso de ficha puesta en décimo, en quinto, en cuarto, en fracciones. Así que en cuanto del tipo de numeración, hay lo que ustedes quieran, incluso en oficinas por panes, series por panes también, que se usaron. Tampoco hay un orden referente a dimensión, tamaño, algunos tipos de formas, lo que ustedes quieran, estrellas, círculos, cuadrados, ojos, rombo. Esta ficha simpática, esta es la oficina por Tesuelo tal tal. La historia de esta oficina no es muy buena, porque esta es una época muy especulativa que hubo en Chile, en la cual la gente creaba algo, no es decir, no tenían sentido lo que creaban, y emitían acciones. Entonces el chiste era vender la acción, y luego la persona se la vendía a otra, y a otra, y otra más. Entonces la gracia era vender lo que fuera, y quedarse con una diferencia. Pero en este caso, la ficha de Portezuelo la oficina de Portezuelo tal tal, que no llegó a operar, llegó a emitir aquí hasta su propia ficha. Aquí tienen la serie completa de 1906. Y ahora, hay fichas, por ejemplo, esta ficha simpática, verla porque, por ejemplo, fue impresa con error si ustedes se fijan, dice descuento, no descuento. Está mal escrito. Ahora, si ustedes se fijan, es simpático que esta ficha es bimetálica. O sea, como una moneda de 100 pesos actual, así que no hemos innovado mucho con las monedas bimetálicas, ya existían en 1910. Y no es extraño encontrar lo siguiente, fichas que son reusadas. Por ejemplo, esta ficha de la oficina Lina fue usada para el pago de una diligencia que circuló en Antofagasta. O bien, esta ficha de oficina Curicó, si ustedes se fijan, aquí alcanzo a leer Q, el acento, y acá se alcanza a hacer NA. Esta fecha fue pulida y reimpresa en caliente para un establecimiento Sacramento igual en almacén. Así que la empresa Salitrera Loa perdió varias fichas que fueron rehechas. Claro que no queda tan perfecto el trabajo, aunque se nota en la sombra las palabras. Así que fichas reimpresas hay varias. Estas fichas de Antofagasta se usaron para varias cosas. Y finalmente, un tema que siempre es polémico. Fichas falsas. Existen, hay, y yo tengo varias. Tanto por gusto o por equivocación. Por ejemplo, esta ficha china, que yo la compré sabiendo que eran las fichas falsas que existen. Esta ficha fue pulida y reimpresa al calor. Existen, por si acaso, les paso el dato, está en negro y en rojo. Yo las conozco las dos versiones. O esta ficha que fue hecha de la Palacio Industrial, que me llamó mucho la atención la forma como está grabada. De hecho, curiosamente, las letras no son bastante buenas. Si usted la compara con las letras de arriba, prácticamente podría decirse que es lo mismo. Puede haber sido un pedazo de plástico regrabado usando, por ejemplo, una máquina para grabar, no sé, etiquetas o sea, casco, viseras de casco. Así que existen. Y en cuanto a la variedad de fichas, ya finalmente no quise escanear más fichas hoy día. Aquí, por ejemplo, demuestro alguna parte de mi colección de fichas que todavía no he resuelto. De estas tengo varias páginas, con fichas que no he podido todavía declarar, no las he identificado ciertamente. Ustedes se fijan, porque ni siquiera les podría decir si algunas de estas fichas son de salitrera, o son de almacén, o son mineras. Así que la gracia, lo simpático de la historia de la ficha salitrera es que todavía queda mucho, mucho, mucho por escribir. Bueno, finalmente los paleros para dejar la última lámina y espero, bueno, poder contestar algunas preguntas si es que estas existieran. Se invita a los amigos a hacer preguntas, pero me gustaría yo aprovecharte y yo hacerte una pregunta, Harold. ¿Es posible Mm, que tú quieras desarrollar un poquitito? Porque tú hablabas esto de tomar las fichas y hacer uso de ellas, inclusive en almacenes fuera de las pulperías, porque hay la idea que la ficha era solamente para ser usada en las pulperías de las oficinas sanitarias. Entonces me gustaría que claro, pudieras desarrollar ese puntito, que es muy por interesante. eso, por eso te mostraba
Eso es lo curioso, porque para la gente existen ciertas verdades asumidas, pero por ejemplo, justamente es lo siguiente, que ya por el año 1900 en adelante la ficha sale de la oficina salitrera. Hay mucha polémica, pero por ejemplo, justamente quería repasar de que lo que fue la exclusividad se pierde. Ya la oficina salitrera autoriza, digamos, el uso de la ficha salitrera en el mercado local. De hecho, las personas compran en el mercado local, más variedad de todo. Yo creo que fue más bien una decisión de la empresa salitrera deshacerse de la pulpería, porque administrar una pulpería era un problema. Eso sería, es como una especie de externalización de un servicio, que es muy común en la minería hoy día. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, está este relato, que está publicado en la revista Ikeiki, que me parece interesante, y, y de hecho, estos problemas de que nosotros estamos viendo, por ejemplo, de que ahí está la decisión del dueño de un almacén en Iquique, el pobre Roto, de seguir recibiendo fichas. O sea, era una costumbre. Y justamente estos detalles, este recorte que es del diario, el diario La Patria, en su edición del 14 de agosto, nos está hablando de que hay una costumbre establecida. Y dice aquí, admitir las fichas de la oficina como moneda corriente. O sea, aquí el dueño está diciéndonos de que ellos van a seguir recibiendo la ficha a cambio de moneda corriente. Aquí la ficha no está siendo degradada, ni está siendo cobrada a menos valor. Y eso también se nota en el caso anterior, que La Pampa, los administradores de oficinas han suspendido el canje de fichas por esto. Aquí la ficha, aquí se habla del canje de ficha. ¿Qué significa canjear ficha? Significa que yo recibo la ficha y la convierto en dinero circulante local. Entonces, la ficha o se cambiaba o los mismos comerciantes te recibían como tal, o sea, corrían en paralelo el dinero oficial y la ficha. Y esto es La Patria, el 4 de agosto de 1914. O sea, estas notas salen producto de la guerra, Primera Guerra Mundial, el fin del embarque en Salitre, pero no hablan de una costumbre establecida. Por lo tanto, el tema de que la ficha estaba restringida, no. En esta fecha esto muestra claramente que la ficha en esa época, ya al tiempo de la Primera Guerra Mundial, circulaba a la par con la Pampa que el dinero, digamos, corriente del país. Y esto sé que es un tema polémico porque desmitifica mucho el tema ese que la ficha era obligatoria, porque solamente se podía cobrar en un lugar. Ciertamente. Desmitifica un tema que de repente se Claro. asume como... Ahora, el tema de usar y no usar ficha, de usar y no usar, también tiene un trasfondo más fuerte, digamos. ¿Qué pasa? Que se empezó a discutir muchas veces a nivel familiar y hay un tema ahí que son medio complejos analizarlo, de que al suspender la ficha y al ser pagado el dinero, al ser pagado, digamos, el obrero en dinero, este terminó tomándose gran parte del dinero. Y eso fue un problema muy serio en La Pampa, porque la familia empezó a quedarse sin dinero. Si ustedes se fijan, y volviendo para atrás, nuestro querido amigo Juan el Derripeador, si ustedes se fijan, y esto es simpático. Entonces viene aquí, por ejemplo, el día 12, 3 copas de vino, ¿no es cierto? El día 13, 2 copas. Le faltó una porque se la tomó aquí abajo. Y como quedó con C, se tomó una botella de cerveza. No sé, 3 copas de vino y una botella de cerveza hay que tener cabeza. Yo no bebo, así que no sé qué tanto no aguantará, pero no deja de ser todos los días se tomaba 3 copas de vino, o sea. Entonces, hay un problema aquí, que si ustedes se fijan, un tercio del dinero que tú gastas en materia de consumo diario son alcohol. El fin de la ficha salitrera tuvo un problema muy serio porque la gente empezó a tomarse la plata. Entonces, hay un tema de fondo, un punto social más profundo que el mero hecho, digamos, pagar o no pagarte el dinero. Y la pregunta es, bueno, si ustedes se fijan, ¿qué hacía la gente con su dinero? Prácticamente saquen ustedes la cuenta de que si yo tuviera que decir qué cosas son suntuarias, el 6% de aseo, ya podría decir que usted usa jabón, puede ser algo suntuario, comprar ropa nueva. O sea, si ustedes suman estos dos puntos, pues ya el efectivo sabe para comprar otra cosa, ya le acepto eso. O sea, el 20%, o sea, el 80% del consumo de una familia en 1900 era productos básicos.
Así que, así que es un tema, digamos, que la gente prácticamente compraría solamente productos básicos para vivir, o sea, aquí no estamos comprando anticonsultorios. Y esto, bueno, y esto mismo después se puede repetir lo que va a comprar en los almacenes. Pero bueno, esa sería una pregunta. No sé si hay otra pregunta. Sí, Jaime Troncoso te dice, Harold dice lo siguiente, ¿Mm? dice, dentro de los coleccionistas de fichas, ¿cuáles son las más valoradas y por qué? Yo te diría, Jaime, para responderle su pregunta, eh, las fichas valoradas, yo no, yo creo que cada uno busca una ficha en función a algo en especial. Yo tengo ciertas fichas que para mí son muy importantes en mi colección. Yo sumo fichas, por ejemplo, en relación al tema ferroviario. Ahora, se dice que la ficha más importante es el palero, los 5 pesos, el palero de aluminio, porque es como el símbolo de la ficha salitrera. Yo le puse a usted la de 1 peso nomás, porque es la que tengo. Pero en general las fichas varían un poco también los valores en función de la disponibilidad. Fichas, ¿cuáles son las fichas más interesantes? Mira, cualquier ficha anterior a 1879 es cara. Es son fichas más escasas, menos emisiones. Por Mm. ejemplo, si yo te dijera, yo por ejemplo le diera un ejemplo a usted, y hablar, por ejemplo, las fichas ya, por decir una cosa. Si ustedes se fijan, está aquí. Por ejemplo, las fichas de la compañía, las fichas de la ejemplo, compañía salitrera LOA, existen 99.000 ejemplares. Hay emisiones de 100.000 ejemplares. Entonces son fichas absolutamente así baratas, digamos, porque son, digamos, muy comunes. Fichas, ¿por qué una ficha es más cara que otra? Porque es más escasa, porque es más importante, porque es más simbólica. ¿Qué fichas le interesan coleccionistas? No sé, hay gente que colecciona fichas, por ejemplo, de un cantón, hay gente que colecciona fichas relacionadas con algún hecho. En el caso mío, por ejemplo, particular, las fichas más valiosas para mí son las relativas a temas ferroviarios. Las fichas, por ejemplo, Antofagasta, Bolivia, las fichas ligadas a ese tipo de actividades. Javier, una consulta para los dos, en definitiva. Ojo, que yo estoy recién partiendo, me siento recién partiendo en el tema numismático y de colección. ¿Cuál es la relación directa entre la numismática y las fichas? ¿Es parte de o es un área distinta? Y don Harold le tiene que dar esa respuesta. Es que si tú piensas que numismática incluye fichas, monedas, medallas, es parte del grupo, porque en el fondo la ficha es un reemplazo de la moneda, pero es el mismo uso, por lo tanto también es una pieza coleccionable. De hecho, yo te diría que conozco más de un numismático que una vez que completó el álbum de Chile y no tuvo nada más que hacer, se tiró a la ficha. Y Un eso es solo como, datito, ¿Mm? un gran numismático fue don José Toribio Medina. Siempre se habla de don José Toribio Medina como un gran numismático, el tema el tema de las monedas, en fin, monedas chilenas, monedas coloniales, en fin. Historiador, gran Gran historiador. fichero, gran fichero don José Toribio Medina. De hecho, su Sí. colección nosotros la podemos ver en el Museo Histórico Nacional, ahí en la Plaza de Armas de Santiago, don Jaime. Así que un gatito. Gran Ya. fichero. Lamentablemente, don José Toribio Medina, quien prestó grandes servicios al Estado chileno durante la Guerra del Pacífico, antes y después, no las catalogó. Hubiese sido bueno que él la hubiese catalogado. Correcto. Y ustedes como agrupación cultural de Tarapacá, nunca han hecho una selección en cierto aspecto que están ahí relacionados principalmente por la salitrera, de recopilación de fichas en términos como agrupación? Mira, Algo. sí, lo que pasa es que nosotros De somos como... hecho, Jara podría ayudar ahí a hacerlo. Sí, lo que pasa es que ¿Voy nosotros a como tomar algunas fichas, grupo dices tú? numismático, Mira, disculpa, eh, por ejemplo, esta ficha es complicada. Esta es la oficina Salitrera Slavia, que 2 reales en la fonda, que es una palabra muy antigua, y es de Héctor Bach. Héctor Bach trabaja en 1826, abre su primera oficina salitrera. Entonces, y de hecho, si ustedes se fijan, es una de las pocas fichas que bueno, tiene el borde enmarcado. Ahora, es un tejo de plomo, tal vez. Entonces,
Cuando tú me preguntas de fichas antiguas, por ejemplo, esta ficha no la incluí en la presentación porque nunca me he podido saber si es el papá, el hijo, o puede ser el nieto, o bien la ficha incluso puede ser falsa. Entonces no la quería mostrar ahora como curiosidad, ¿no? Pero si tú entras a preguntarme cuántas fichas hay, yo vuelvo a decirte 3.000 fichas. Ahora, hacer un catálogo, yo creo que un catálogo es útil. Pero, para serte franco, cada vez que tú muestras una ficha, ¿qué harás? Te En serio, crucifican. cada vez que tú, por ejemplo, muestras una ficha, te agarran, te tratan de todo un poco, que te cagaron, que te metieron una mula. Mira, por ejemplo, mírate esto. Eso me No sé consta si lo a alcanzas a mí. leer. 50 centavos. 50 centavos. Ya. Atrás dice, hay un anagrama, no sé si lo alcanzas a notar Sí. las letras. Sí, sí. Sí, sí, lo veo, una M y Una O una O y una T. y una T, sí. Ya. Si tú lees OTM, te la van a vender como la oficina Tres Marías, de propiedad Santiago Humberstone y que fue, digamos, abierta ya. Pero alguien declaró que dice Teatro Municipal de Ovalle. Entonces, ¿a quién corresponde esta ficha? ¿Es salitrera? ¿Es minera? O es estatal del teatro. No sé, pues. Mm. Álvaro Orellana indica por el chat que dice que esa ficha de MTO es de Mina Tránsito de Ojancos, Copiapina. Ya, pues. Pero hay mucha gente que qué bueno que le agradezco el comentario, pero mucha gente la tira como Oficina Tres Marías, otros dicen que es el Teatro Municipal de Ovalle, y ahora es Mina Tránsito de Ojanco. ¿Te fijas tú? Entonces, si usted me preguntan a mí si yo me voy a arriesgar en la vida a ponerme a clasificar ficha, puta, me arriesgo a que, aparte de las fichas oficiales, que tendría que empezar por Pelar Espinosa y después seguir con, ya. Entonces, que tú empiezas a encontrar fichas así, Pedro José Parado, $1. Ya, esta ficha es verdadera, falsa, un pedazo de lata, la fabricaron ayer, no sé. ¿La incluimos o no la incluimos? Entonces, cuando uno quiere hablar de construir un inventario, puedes pasarte la vida agarrado las mechas con cualquier persona y te van a discutir todas las fichas que suben. Porque no hay un consenso. Aquí no hay una verdad. Yo no tengo la verdad. Entonces, Un tremendo ese es el problema desafío. de hacer un trabajo con un catálogo global. Entonces, podemos discutir todo lo que tú quieras, toda la noche, de fichas que son verdaderas, falsas, que son fichas raras, fichas medias truculentas. Entonces, a mí me gusta, yo por ese aspecto de que pues, no suelo no discutir con nadie, decirle, sí, yo la tengo y me gusta y listo. No, yo creo que no hay nada más amargante que empezar una colección y que tú mismo te empieces a dudar de lo que si te gusta, si corresponde, si no corresponde. Yo creo que el único consejo que les puedo dar a la gente, cómprenla y disfruten. Yes. Porque si uno se empieza a poner duro, que no, que la ficha es verdadera, que es falsa, que está impresa, que está impresa al revés, que la letra es distinta, que la colita de la pata, que la típica discusión. Mira, por ejemplo, por darte un ejemplo, mira, aquí tengo la suerte que me fue bien hoy día. ¿Y esa? China, ¿Sí? La oficina china de la Noria. de Daniel Oliva. Si usted la busca, está creo que en la cuarta página del catálogo. Entonces la pregunta, ¿esta ficha, por ejemplo, es verdadera o falsa? Está hecha con cuño suelto, entonces yo la puedo comparar con la que está en el catálogo y decir, no, sé que tiene letras distintas. Entonces, volvemos al mismo principio. ¿Qué sabemos de ella? Así que mi consejo siempre es uno, disfrútela usted, disfrútela a su manera. Así es. Disfruten la oportunidad de tener un pedazo de historia. Hagan eso. No se compliquen y no le den explicaciones a nadie. Creo que somos todos suficientemente viejitos para no estar esperando la opinión de los demás que nos digan, oye, está bonita, está fea, está buena, está mala, la compro o no la compro. Yo disfruto mi colección de fichas, trabajo con ellas, las uso para ilustrar presentaciones, trabajos que hago, para compartirla con quien quiera ayudarla.
Y que tenga una duda, escríbame. Llámeme o mándeme un correo, yo veré la manera de contestarle. ¿Alguien Y más quiere disfrútenla. preguntar? ¿Alguien más? Una pregunta. Don Álvaro Orellana quiere hacer una pregunta. ¿Don Álvaro? Sí, si hace una ¿Aló? pregunta, sé que ahí está. Ahí sí. Agradecido de tu presentación, Harold, y bueno, conocer a todos ustedes, el grupo. Creo que conozco solamente al señor Moya, que está presente también, y me imagino que todos ustedes lo conocen, gran coleccionista. No, agradecer la presentación muy didáctica y, bueno, obviamente eh, uno puede, eh, uno puede estar de acuerdo en algunas cosas, desacuerdo en otras, pero la cosa es seguir investigando y avanzando. O por último, hay que registrarlo todo, aunque sean falsas o verdaderas. Y yo estoy de acuerdo en eso. Yo en lo personal creo que, yo en lo personal soy de la idea de que cuando me venden, si la ficha me parece interesante, yo la voy a comprar. Y, y la voy a investigar. Porque creo que la numismática, la gracia de la ficha salitrera es que hoy día conocemos muy poco de ello. Y creo que la única manera de poder aportar algo, o sea, yo creo que no tiene mucho sentido ser coleccionista para guardárselo y no mostrárselo a nadie y nunca compartir. Y en ese aspecto yo trato de difundir un poco la ficha salitrera, trato de contar un poco fuera el mito y explicar un poco cómo funcionan, por qué fueron. Y como dices tú, investigar mucho. Y si alguien, y lo bueno de estos grupos que nos permiten intercambiar opiniones y ir construyendo, digamos, digamos, mayor conocimiento sobre aquello que nos apasiona. Claro, bueno, lo mencionaron hace un rato atrás a José Teodorico Medina, que él nunca pescó ni la ficha ni los billetes, ¿ya? Él, él sabía que había un problema con los billetes de bancos particulares, no podía agarrarlo todo, registrarlo todo, entonces se fue por las monedas y las medallas. Eso fue lo que, y con decoraciones creo que también hizo. Entonces, pero todo lo demás, los billetes, por ejemplo, cuando él donó su biblioteca a las, que la podemos encontrar en la Sala Medina de la Biblioteca Nacional, Exactamente. hay gente que todavía encuentra billetes de bancos particulares entre medio de los libros, porque él abría el libro y dejaba ahí el billete, no lo pescaba. Por lo tanto, bueno, vamos a tener que nosotros ser los Medina de la ficha salario, por lo menos. Es que, ¿sabes qué pasa? Hay que, hoy día el tamaño, la cantidad de fichas que están apareciendo, que han aparecido, hablemos de verdadera o falsa, eh, yo creo que hoy día no hay que jugar, hay que darse dos límites. Uno es, hay que superar a Espinosa. Sí. Y la otra es no superar a Espinosa, sino que complementarlo. Yo creo que alguna vez uno tiene que ser más honesto. Una cosa es editar un nuevo libro, un nuevo catálogo, pero la meta de editar un catálogo que sea capaz de superar el de Espinosa, les digo al tiro, es un desastre, porque hay que conseguir fotos, Mucha pega. es una pega horrorosa, y después catalogar. Y Claro. más encima les voy a contar la verdad, para terminar el tema, y lo vamos a publicar y nos van a apelar hasta el día que nos juramos. No, en materia de salitre, la historia de esto de las fusiones de las empresas es fascinante, del bandidaje que había en cuanto desde la medición, la ubicación de cuánto salitre había para levantar capital, cómo engañaban a los inversionistas, y las fusiones que habían entre medio, etcétera, etcétera, es extraordinaria, es Chile, o sea, John Thomas North fue eh, un Piñera chico, digamos, del pasado, digamos, por decirlo de alguna manera, digamos. Han habido varios John Thomas North o varios Piñeras a lo largo de la historia de Chile. Entonces, por lo menos en esa línea de las fusiones y todo, es fascinante el mundo del salitre, el bandidaje que había. Y obviamente la autoridad también
cooperaba con ellos, digamos, tenían intereses creados, muchos parlamentarios eran accionistas, bueno, todos sabemos que ya de la compañía Salitre de Antofagasta, que inició la guerra, había muchos miembros del Parlamento chileno con propiedad, con acciones. Y no Entonces, solo acá. Piensa que el caso que claro, los hermanos Balta, que yo los sí, nombré con la oficina de la Soledad, eran ministros claro, en exactamente. Perú. Exactamente. Montero Hermanos también obtuvo su concesión de ferrocarriles con vasos comunicantes muy sólidos con el presidente peruano, digamos. Entonces, eh, era la forma de operar de la época y eso a lo mejor distrae un poco el tema numismático, que es el registro de la ficha para las Mm. generaciones posteriores, digamos. Eh, y, y comento ¿Me caso. permite un comentario, Harold? Sí, por supuesto. Mira, el tema per se es apasionante, ciertamente. Nosotros nunca vamos a cuestionar el tremendo aporte que significa el catálogo de Espinosa al tema de Mm. la ficha salario. Muy por el contrario, un caballero tremendamente valiente, así como don Reinaldo Carrasco y tantos otros que han hecho otros catálogos, porque si bien es cierto que estáis tirando un piquero a una piscina y no sabéis cómo vaya a terminar, o sea, muy Sí. valientes, Ujú. pero hay que atreverse a ir un poquito más allá en el sentido de que no hay que quedarse, no hay que pontificarlos a estos caballeros, ciertamente, o sea, no está escrito esto sobre Cumplió su piedra. etapa. A Ella ya Espinosa, cumplió su ciclo. nosotros, claro, Espinosa, hay errores y errores históricos, lo hemos ido descubriendo con el transcurso del tiempo. Por lo tanto, y con esto quiero aportar, quienes coleccionamos fichas, también tenemos que tener echar mano a otras herramientas. O sea, yo no consigo que nos transformemos solamente en acumuladores de fichas, como bien decía Harold, o en esto, el mal de Diógenes de las fichas, o sea, mientras más fichas mejor, no, darle un sentido a la colección y en lo posible también echar mano a otros investigadores históricos. Los hay. Yo, por ejemplo, decía yo ratito estaba Gabriel, está en las memorias de quien fuera el jefe político y militar de Tarapacá el año 83, ciertamente, las memorias de él, porque él hace un tremendo aporte entregando un listado de oficinas con sus propietarios, la cantidad de estaca, en dónde estaban los cantones, en fin, en qué estado, en qué condición se encontraba. Pero, por ejemplo, un libro que es fundamental yo personalmente creo que es fundamental para todo coleccionista de fichas, Los Capitales Saliceros, Sí. del expresidente Guillermo O Pinto. bien siempre Mitchell también, por Por ejemplo, que recoge un favor. poco esa información. Y son libros que se están reeditando. La colección Barro Arana de la Universidad Católica está sacando todos estos libros, el de Alejandro Beltrán también, que fue fiscal cero en la región. Ellos se atreven a entregar nombres de propietarios, las oficinas, los lugares, en fin, en cuánto se vendieron, los estados, en fin. Y eso ayuda mucho porque, por ejemplo, si tú tienes una ficha, las primeras fichas normalmente aparecían con las iniciales de los propietarios de los Ujú. establecimientos sanitarios. Y si tú tienes un listado con los nombres, te ayuda mucho. A mí me ha permitido, por ejemplo, fichas que yo tengo en mi poder, me ha permitido justamente echar mano a esto para poder dilucidar a qué oficina, como conjetura, posiblemente pudo haber pertenecido la ficha. El otro día, Quizá, oye, un detalle, Javier, dale. quizás una de las formas buenas de trabajar, y como con don Álvaro también hago el comentario a usted, hay algunas veces mejor usar una base virtual, más que un libro impreso, porque la base virtual permite recoger opiniones. Ujú. Quizás lo que nosotros podríamos hacer es construir una base virtual y, por ejemplo, subir una ficha, sí. Alguien sabe qué significa y quien pueda responderla, vamos avanzando. Porque, digamos, un trabajo como este es delicado, requiere mucho esfuerzo y requiere mucho tiempo y además que mucha gente preste fichas. Entonces, hacerlo virtualmente en un momento dado puede ser. Yo tengo un caso que a mí siempre me llamó la atención de una persona, un conocido mío, que escribió un libro en Inglaterra y el libro lo escribió en Internet. Lo dejó 5 años, se lo despedazaron como 10 veces, lo complementaron
Y cuando el libro se estabilizó y todo el mundo lo opinó y la gente que entendía, digamos, participó, digamos, en su construcción, ahí recién lo imprimieron. Entonces, yo creo que una de las formas de poder avanzar más rápido en la investigación esta sería de alguna manera empezar a hacer un depósito de información en el cual uno pudiera decir, oye, ficha A de oficina Abra. Listo. La analizamos y la cerramos. Después viene, no sé, Algorta, no sé, después puede venir, no sé, Asunción, no sé, de Capitillo, ya, vamos. Y creo que la única una manera más rápida por trabajar y poder aunar criterios, porque es una pega muy bonita y sería bueno que todo lo que estamos metidos en esto la formalizáramos. Todo Sí, complementa. como sugerencia, además me aprovecho de despedir porque nos queda menos de un minuto. Sí. Es decir, más allá de eso, decir, hay que hacerlo, pero no solamente en la página web, sino que dejarlo en una parte donde se pueda permanecer, y no como en Facebook, que se va perdiendo la información así a largo No, plazo. sí. Entonces, hay que comprar un Eso. hosting, ¿ah? Buena idea. Vamos de a poco, vamos de a poco. Sí. Y fíjate que no es mucha plata, ¿ah? Repetía. Estimado, Eso, Harold vende una ficha y con eso es suficiente. estimado, buenas noches. Se va a cortar la transmisión. Si quiere conversar más, es que nos volvemos a conectar. ¿Están de acuerdo? Yo me debo estar. Allá. Buenas noches, muchas gracias, don Harold. Listo, chao. Mantenemos Laura. contacto. Chao, gusto conocerlo. Muchas gracias a todos. Gracias.